bienvenidas a todas y todos. Damos la más cordial bienvenida a esta masterclass. Mi nombre, como bien aparecía en el video, Matías Sanfuentes. Yo soy el director del Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional. Y estamos muy contentos hoy día de poder recibir a Carla Rojas. Carla es exalumna de nuestro Magíster en sus primeras versiones. Además, Carla es directora de la consultoría Diversity Development Consulting. Y bueno, ella va a poder hablar mejor de sí misma, así que los dejo y las dejo para que podamos escuchar esta interesante presentación que ella hoy día nos va a entregar. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Matías y Leonardo, también por la gestión. Voy a comenzar compartiendo una presentación. Como comentaba Matías, efectivamente yo hice este mismo magíster y adicionalmente, bueno, actualmente trabajo en la consultora y además soy coordinadora del área Género e Inclusión del Observatorio de Gestión de Personas de nuestra misma facultad. Y los días viernes atiendo víctimas de violencia de género en cualquiera de sus expresiones para trabajar en reparación. Así que bueno, para mí un agrado estar acá hoy día con ustedes por explicar un poco de la Ley Carin y el Convenio 190 y qué primeras implicancias puede tener para las organizaciones. Como les comentaba, también trabajo en investigación en acoso sexual, laboral y maltrato. He hecho 3 estudios a nivel nacional en minería, fútbol femenino, sector portuario y ahora estoy trabajando con la construcción. Y también acabo de terminar un estudio que hicimos para el Banco Interamericano del Desarrollo, donde solo trabajamos en los desafíos que están presentes en las organizaciones, en las investigaciones de estos mismos casos y qué gap un poco podemos encontrar para mejorar en el tratamiento también de reparación de víctimas que puedan haber sufrido acoso sexual, laboral o maltrato en las distintas industrias. Así que bueno, voy a comenzar. Yo creo que al final vamos a dejar unos minutos para preguntas y sí, eventualmente como en alguna parte de la charla les voy a ir haciendo algunas consultas también para que podamos hacer la charla un poco más dinámica. ¿Ya? Bueno, acá está un poco el currículum que ya les había mencionado. También soy directora académica del Diplomado Perspectiva de Género para la Gestión de Organizaciones y profesora de pregrado y posgrado. Primero, un poco para dar contexto general. Yo sé que quizás acá, dentro de todas las invitadas, invitados e invitadas que estén presentes, probablemente hay distintos niveles de avance en materia de igualdad de género y también en cuanto a la legislación laboral. Entonces, o siempre hay mucha gente que sabe de legislación laboral o de dinámica organizacional o de enfoque de género, pero para asegurarnos que vamos a tener todas y todos un estándar de información, quizás escuchen cosas que ya han visto, pero les pido un poco paciencia en la primera parte. Entonces, primero entender cuando hablamos de enfoque de género, y es importante comprenderlo porque ya el convenio 190, que es el convenio de trabajo sin violencia que Chile ratificó el año pasado y que entra en vigor ahora el 6 de julio del 2024 para las organizaciones, habla de que tenemos que tener el trabajo sin violencia con enfoque de género. Y también la ley Carin, que fue aprobada también en enero y que se promulgó en enero y que entra en vigencia el 1 de agosto del 2024, también habla de erradicar la violencia con enfoque de género. Entonces, partiendo de esto, tenemos que entender que la violencia de género es todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino y que tenga o pueda tener resultado un daño, un sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así también como cualquier amenaza a tales actos, coacción, privación arbitraria de libertad, que se produzca en la vía pública y privada. También acá al lado, en el costado, está la pirámide de violencia de género, que es importante comprenderla, que va desde distintas dimensiones, de las más sutiles expresiones a las más graves, eh, con la base de una sociedad patriarcal o machista y que va desde la invisibilización de las mujeres en ciertos espacios, el control que hay de las mujeres, de sus cuerpos, de sus vidas o incluso dentro de la pareja, la exclusividad que se exige a las mujeres dentro de la pareja, el aislamiento que puede existir, la anulación, el chantaje emocional, desprecios, humillaciones, amenazas, gritos, insultos, violación, abusos, agresiones físicas, palizas y finalmente una de las expresiones más violentas es el asesinato o el feminicidio.
Bueno, hoy día hay una preocupación internacional en relación a la prevención de violencia de género. Tenemos que reconocer que al año mueren 87.000 mujeres en manos de hombres en el mundo, y de estas 87.000, aproximadamente 48.000 mueren en manos de sus parejas. Entonces hace bastante tiempo que los estados están trabajando en cómo la violencia, incluso dentro de la pareja, puede ser un espacio más público que privado, y hoy día las organizaciones están también desafiadas a un poco prevenir este tipo de violencia, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las expresiones de violencia de género que nosotros más encontramos en las organizaciones actualmente? Principalmente el acoso sexual. Nosotros en nuestro país tenemos la ley 20.005, la cual fue ratificada en el año 2005 y modificada, por eso tiene ese nombre, y es que una persona realice por forma indebida, por cualquier medio, un requerimiento de carácter sexual, no consentido por la persona que lo recibe, y que amenaza o perjudica la situación laboral o de oportunidad de empleo. ¿Ya? Entonces, acá hay tres factores importantes. Existe un requerimiento de carácter sexual por cualquier medio, ¿ya? Acá nos podemos referir a WhatsApp, LinkedIn, algún correo electrónico, una mirada lasciva, cualquier medio, que no ha sido consentido por la persona que lo recibe. Y el tercer punto relevante es que la persona vea amenazada su situación laboral o sus oportunidades de empleo. Muchas veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿qué pasa si existe, por ejemplo, una relación entre pares o un requerimiento de carácter sexual? La persona se niega y seguimos siendo tan compañeros de trabajo como siempre. Eventualmente, ante la ley, esto no sería acoso sexual si no hay un impacto en mis oportunidades de empleo o en mi situación laboral. El problema es cuando la otra persona entiende este no o esta negación al acto como una invitación a la conquista, y ahí continúa insistiendo, ¿no? Bueno, ¿por qué es un tema importante hoy día en las organizaciones? Porque de acuerdo a, según la Dirección del Trabajo, en los últimos 10 años han aumentado en un 350% las denuncias de acoso sexual. Acá tenemos que plantearnos si es que efectivamente están acosando más a las mujeres. Yo creo que esto es multidimensional. Creo que no es que nos estén acosando más. Sin embargo, sí creo que las mujeres antes perdieron el temor a la denuncia o a la estigmatización. Y además hoy día la sociedad también se está informando más acerca de estas temáticas, y las personas ya se atreven a denunciar sin tanto temor a la investigación, ¿ya? ¿Qué prácticas constituyen acoso sexual? Bueno, principalmente manifestaciones verbales presenciales, esto lo dice la OIT, por si acaso no lo digo yo, que pueden ser miradas persistentes, sugestivas de carácter sexual, sonidos relativos a la actividad sexual, suspiros, silbidos, gestos de carácter sexual. Manifestaciones verbales presenciales como comentarios, palabras, chistes sexuales humillantes, hostiles u ofensivos, cualquier referencia al cuerpo femenino o ciclo reproductivo con el fin de avergonzar, por ejemplo, si tuviste sexo, no tuviste sexo, andas en tu periodo, no andas en tu periodo. Comentarios también relativos al cuerpo de la persona, cualquier comentario del cuerpo o la apariencia de una persona. Extorsiones y amenazas u ofrecimientos como exigencias injustificadas para pasar tiempo en privado con la víctima, proposiciones sexuales o ofrecimientos o beneficios a cambio de favores sexuales, y amenaza o prejuicio ante no la concesión de una ventaja laboral, como por ejemplo decir que está haciendo siempre que salgas conmigo o vas a tener este aumento de sueldo siempre que hagas alguna situación. Algunas manifestaciones por medios digitales que lamentablemente están súper de moda, como envíos de mails, mensajes instantáneos con insinuación sexual, comentarios, chistes, fotografías con contenido sexual, llamadas, notas incógnitas con contenido sexual, amenaza o difusión de rumores de carácter sexual, fotografías o videos en situaciones que puedan ser incómodas para la víctima, también obligación a ver pornografía. Y las manifestaciones físicas son cualquier contacto físico innecesario, como abrazos, tocaciones en la cintura, piernas, caricias, intentos de dar besos en la boca, besos en la mano, en la cabeza, etc. Y acercamientos o arrinconamientos y persecuciones a la víctima. Eh, Otro punto acá relevante también son la violación y el abuso sexual, que me gustaría informar que esto no existe, pero lamentablemente sí existe en las distintas industrias. De hecho, durante los últimos años hemos recibido bastantes denuncias de abuso sexual o violación en el lugar de trabajo. Algunos incluso son públicas, ustedes los pueden ver en los diarios, en las noticias, como en el Ejército, que la otra vez salió que había 160 casos de investigación de algunas situaciones de abuso sexual. También está presente algunos casos en el supermercado que han sido públicos, en las bodegas. Entonces tenemos que pensar que estas situaciones
siguen ocurriendo, pero ya cuando es de carácter penal, como el abuso sexual o la violación, la organización no tiene mucho que hacer, sino que más bien ahí ya se tiene que derivar a ámbito penal, por lo tanto, la investigación deja de poder ser interna, ¿ya? Ahora, lo interesante sí es preguntarnos si nosotros en las organizaciones hemos estado preparados para contener una situación así. Porque lo que ocurre generalmente es que esta situación puede presentarse, pero nunca nos hemos preguntado si hay personal capacitado para atender esos primeros auxilios para una víctima, o cómo derivar, o si sabemos cuál sería el protocolo para la derivación de la víctima durante el proceso de investigación para que ella no sea revictimizada, ¿ya? Ahora voy a hacer un pequeño ejercicio, solo con las personas que están acá y las que puedan responder en el chat, que es para que veamos también la complejidad del acoso sexual, porque a veces sabemos que acoso sexual legalmente es una definición. También, por otra parte, sabemos cuándo no es acoso sexual, quizás con mayor facilidad, pero a veces en las organizaciones ocurren ciertas circunstancias que quedan como en amarillo. Si fuera un semáforo, como rojo, verde y amarillo, yo pensaría que hay situaciones más complejas que ocurren en las partes más grises, donde podemos tener una dificultad para comprenderlo, pero que claramente requiere alguna intervención de la organización o del grupo de trabajo para que esta situación no avance, ¿ya? Solo para ver si entendieron lo que constituye acoso sexual legalmente hablando, voy a dar unos ejemplos de la vida real y ustedes van a poner en el chat si les parece rojo, como que es una situación legalmente hablando de acoso sexual, amarillo si les parece que es una situación riesgosa y verde si les parece que no hay nada, ¿ya? La primera es, mi compañero de trabajo me da con anticipación su teléfono y lleva 2 días sin asistir al trabajo y yo lo llamo. ¿Qué constituiría eso, según ustedes pongan en el chat? ¿Verde, amarillo o rojo? Mi compañero de trabajo lleva 2 días sin venir, él me ha dado con anticipación su número y yo lo llamo. Ya. Parece que hay un consenso que es verde. Si alguien me quiere contar por qué le parece que es verde, que active Tienen sus nomás, micrófonos habilitados por si desean hablar. así se hace menos, más participativo. Si alguien quiere comentar por qué le pareció verde. Jorge nos levantó la mano. Jorge, cuéntanos, ¿por qué te parece verde? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación para comenzar. Me parece verde porque es una situación consentida y porque no hay ningún tipo de requerimiento de carácter sexual ni nada por el estilo. Claro, muy bien, ahí, Jorge, ya. Hay dos claves. Una es que la persona me dio con anticipación su teléfono, yo no me lo fui a conseguir a la nómina de recursos humanos. Y dos, hasta el minuto no hay ningún requerimiento de carácter sexual. Vamos al otro ejemplo. Mi jefe me ofrece llevar en su auto a mi casa todos los días. ¿Qué sería eso? Mi jefe me ofrece llevar a mi casa en su auto todos los días. Rojo, amarillo, verde. Muy bien, también ahí hay consenso, que es amarillo. Ya. ¿Quién quiere comentarnos por qué le parece amarillo? Yo quiero dar un ejemplo. Ujú. Dale, Norma. Bueno, puede ser que efectivamente el jefe siempre la lleve a la casa y nunca tenga ningún problema, pero también es una oportunidad de riesgo porque una vez que genere confianza a la persona, entre comillas, de que la lleva a la casa está todo bien, podría intentar hacer un Exacto. comentario inadecuado en la línea de una sugerencia. Claro, es amarillo porque efectivamente todavía no puedo ir a la dirección del trabajo y decir que quiero denunciar a mi jefe porque me ofrece llevar en su auto a mi casa todos los días, porque no está el requerimiento de carácter sexual explícito, como dice la ley 20.005, pero sin embargo, creo que es importante cuando hablamos de estas situaciones que entendamos los amarillos o los grises, porque usualmente es ahí cuando los compañeros o los jefes de área pueden intervenir. Es amarillo por la asimetría de poder. Recuerden que todos los casos de acoso sexual, laboral o maltrato guardan relación también con el uso del poder en la organización. Entonces, claro, hay personas que capaz puedan decir que no, hay personas que quizás no les parece, pero no pueden decir que no al jefe o a la persona de máxima autoridad de la organización. Entonces ahí siempre hay que estar atentos y vamos a ver en unas láminas más por qué es tan importante la participación del grupo, ya sea como
testigos activos o testigos más bien pasivos frente a estas situaciones, ¿ya? Pero muy bien ahí, excelente, amarillo. Todavía legalmente no puedo ir a la dirección de trabajo, sin embargo, puede ser una oportunidad de intervención a tiempo antes que esta situación se agrave. Y una de las últimas que vamos a responder ahora es, dentro del ejercicio, es si llego al lugar de trabajo y un compañero me hace masaje en los hombros. Llego a mi lugar de trabajo y un compañero me hace masaje en los hombros. ¿Qué sería esa acción dentro de lo que conversamos? Rojo, muy bien, sí. Ya. Ahí efectivamente es rojo porque, como dice la OIT, el, eh, cualquier acercamiento físico innecesario puede constituir acoso sexual, ¿ya? Siempre me dicen, bueno, hay algunos compañeros que se hacen masajes y son amigos y no hay problema. Tenemos que entender que esto siempre tiene que ver con con el grado de confianza, pero también con el consentimiento, ¿ya? Entonces, si la persona no ha dado consentimiento, como suena así, como me hace masaje en el hombro sin preguntarme, puede ser denunciable. Ahora, si ella no denuncia, no hay problema, porque pueden ser colegas, como decimos, hay una relación de confianza, no sé. Pero también yo quisiera transparentar acá, y en todas las capacitaciones lo hago, que varias de las denuncias que a nosotros nos toca investigar eran personas que eran súper amigas, hasta que dejaron de serlo en algún evento. Entonces, por eso, como recomendación cultural en las organizaciones, si uno no es kinesióloga o kinesiólogo de un equipo de fútbol o rugby, no sé, mejor evitar tocar a las personas como contacto físico innecesario. Además que también hay algo como generacional, las nuevas generaciones vienen súper distintas, entonces a veces también hay choques culturales dentro de las organizaciones en relación a lo mismo. Así que creo que de forma preventiva, ya uno conociendo cuáles son las causas constitutivas de acoso, podríamos mantener ahí una distancia. Y bueno, una más que es muy típica, llego a una fiesta de trabajo y un compañero me dice con mirada lasciva lo bien que me veo con vestido. ¿Qué sería eso? ¿Y una fiesta de trabajo? Sí, ya, súper rojo. Recuerden ya, la mirada lasciva, ya que es como con connotación sexual, hace toda la diferencia. Bueno, sin embargo, como pueden ver, pese a que podamos tener todas las definiciones de cada una de las conductas que constituyen o no acoso sexual y laboral, siempre va a haber un margen complejo para trabajar en la organización, sobre todo si estos eventos ocurren fuera de los espacios laborales. Por ejemplo, cuando ocurre esto en una fiesta de trabajo, cuando ocurre en lugares de happy hour donde después se fueron a trabajar, eso hace más difícil poder abordar los casos, ¿ya? Ahora, al caracterizar las situaciones de quién acosa o quién recibe acoso, bueno, hay que reconocer que el acoso sexual es una de las principales causas de violencia de género en el mundo laboral. 3 de cada 5 casos de acoso, quien realiza el acoso laboral es un hombre o un grupo de hombres, y cuando la víctima es mujer, en 9 de cada 10 casos, el victimario es un hombre. Por lo tanto, también hay hartas estadísticas en relación a la frecuencia en casos de quiénes son los que más acosan y quiénes son las que reciben acoso. Esto tiene que ver con los estereotipos de género. Hay una formación social en relación a que las mujeres somos objeto de deseo sexual y los hombres son los sujetos de derecho y también de conquista. Entonces, históricamente se había manejado en estos códigos que hoy día están transformándose, pero que eventualmente, bajo los estereotipos de género, se sigue manteniendo, lamentablemente, en varias culturas esto de que la mujer es un objeto de deseo y el hombre es sujeto de derecho. Ahora, pasando a otra definición, al acoso laboral, nosotros tenemos la ley 20.607 y el acoso laboral se definía como toda conducta que constituye agresión o hostigamiento reiterado ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de uno o más trabajadores por cualquier medio y que tiene como resultado para los afectados el menoscabo, el maltrato, la humillación y que amenace o perjudique la situación laboral o la oportunidad de empleo. Hoy, gracias a la ley Canning, esto cambió porque la ley modificó la definición porque en esta parte que decía reiterado, ahora no es necesario que sea reiterado, basta con una vez, ¿ya? Una vez que la persona sienta que hay algún grado de violencia o hostigamiento, basta para poder poner una denuncia. Esto es importante porque a veces los trabajadores y las trabajadoras tenían que esperar 6 meses para recién poner una denuncia porque tenían que demostrar la frecuencia de las situaciones de acoso.
¿Por qué se pasa el acoso sexual y el acoso laboral a veces juntos? Porque es un ciclo. Está estudiado que siempre hay un requerimiento de carácter sexual en algunas oportunidades y ahí cuando la persona dice que no quiere acceder a este requerimiento, automáticamente comienza la situación de acoso laboral. Entonces es como que si la persona de un día para otro fuera mal trabajadora. Lo que ocurre acá, en el fondo, es que muchas mujeres en las organizaciones terminan denunciando por acoso laboral y no el acoso sexual porque es más difícil que tengan testigos. Pero usualmente sí hay más pruebas y testigos de la situación de acoso laboral que viene posterior, ¿ya? Que pueden bloquear oportunidades de contratación, bloquear oportunidades de ascenso, aumentos salariales, bloquear oportunidades laborales, y ahí queda un poco más efectivo que el primer requerimiento de carácter sexual. Ahora, como decíamos, nuestro país tiene bastante violencia y tolera bastante la violencia dentro de las organizaciones. Chile ocupa el segundo lugar con más violencia, de acuerdo a un estudio que hizo Manuel Pando dentro de la región. El primero es Costa Rica. Y bueno, solo entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2022 se registraron 869 denuncias presuntivas de acoso sexual interpuestas a la Dirección del Trabajo. También cerca de 1.600 denuncias de acoso laboral, también en la Dirección del Trabajo, 1.616 presuntivas de acoso laboral. Entonces, tenemos cifras que van aumentando todos los años y como señalaba anteriormente, las mujeres principalmente son las que sufren directamente la situación. También una dimensión relevante es que las chilenas son las que menos participación laboral tienen en el mercado formal de trabajo. 5 de cada 10 mujeres que están en edad y condición de trabajar están trabajando. El resto no lo hace. Por lo tanto, si también trabajamos poco y tenemos baja participación en espacios de poder, puede ser que también estas cifras y estadísticas sean más representativas porque efectivamente las mujeres, no solo desde el estereotipo, sino que además no tenemos tanto acceso al poder, hay menos reportabilidad de estas situaciones. Ahora, el acoso laboral se puede dar en distintas dimensiones, no solamente de forma descendente, sino que el acoso moral descendente es cuando el acosador es el jefe o el dueño de la empresa o un cargo superior a la víctima. El acoso horizontal se da entre colegas o compañeros de una misma categoría o un mismo nivel jerárquico y tiene como finalidad acosar a un par. Y el acoso de tipo ascendente es cuando la persona que realiza el acoso laboral ocupa un puesto de menos jerarquía que el afectado. Y esto suele ocurrir en los casos cuando, por ejemplo, han ascendido a último momento algún par y el resto de los compañeros o compañeras pueden no validar, ¿ya? Y es ahí donde se activa la situación de acoso. También tenemos algunas prácticas como ejemplo constitutivas de acoso laboral, que son, por ejemplo, sobrecargar selectivamente a una víctima con mucho trabajo. También al contrario, quitar áreas claves de responsabilidad o quitarle trabajo a la persona. Ignorar o excluir como si ésta fuera invisible. Asignar objetivos o proyectos con plazos inalcanzables y tareas que son manifiestamente inacabables en el tiempo. Entonces así después la persona puede cometer el no cumplimiento de plazo. Ocultar, retener información crucial para el trabajo o manipular, inducir error a la persona y después acusarle de negligencia y falta de profesionalismo, gritar, avasallar o insultar a la víctima, ridiculizar su trabajo, sus ideas o los resultados obtenidos frente a otros compañeros, difamar a la víctima, extendiendo por la empresa rumores maliciosos para menoscabar la reputación, la imagen y el profesionalismo, animar a otros compañeros o compañeras que puedan participar en cualquiera de estas acciones mediante la persuasión, coacción o el abuso de autoridad. Desde un enfoque psicosocial, el acoso laboral y también el acoso sexual tienen graves consecuencias. Principalmente una consecuencia negativa tiene que ver para la víctima que ocurre el trastorno de estrés postraumático y las secuelas pueden ser tan graves que con frecuencia las víctimas quedan laboralmente desahuciadas para toda la vida o no siendo raros los casos que llegan al suicidio. O sea, pensando en la misma ley Karim, de dónde comienza la ley, es porque efectivamente ella sufre una situación de acoso laboral, luego que declara para una investigación dentro de su organización y se activa el acoso laboral que finalmente termina en el suicidio de la víctima. Entonces, tanto las víctimas de acoso sexual y laboral tienen un daño que es directamente físico, ya cerebral, y se produce porque es una agresión y una violencia que se mantiene en el tiempo
y esto genera un daño en el hipotálamo, pituitario adrenal, así como en el sistema nervioso simpático de la víctima. Entonces, acá uno de los grandes desafíos es que cuando tenemos la situación de acoso laboral o acoso sexual, usualmente el resto de los compañeros o compañeras de trabajo quizás no van a ver el impacto, pero puede ser que la persona ya esté con licencia médica o esté comportándose de manera errática dentro del lugar de trabajo, y las personas suelen pensar, o lo que se dice, como esta persona es conflictiva, esta persona no sabe resolver los conflictos, pero en realidad lo que esa persona está teniendo es una reacción normal ante la situación de violencia a la cual está siendo sometida cotidianamente. Entonces acá son uno de los primeros desafíos que se encuentran. Al momento de la elaboración de los protocolos, de los procedimientos, tenemos que entender que las personas no están con su capacidad total como para poder entender cómo poner una denuncia. En relación al maltrato laboral, que es la tercera figura que tenemos que revisar, según el instructivo presidencial del 2018, se dice que es cualquier manifestación de una conducta abusiva, especialmente los comportamientos, palabras, gestos, escritos, omisiones o carácter generalizado, que pueden atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física y psíquica de un individuo, poniendo en peligro el empleo, degradando a la víctima y el clima laboral, y se caracteriza por 19 horas. presentarse una agresión evidente y esporádica, sin tener un objetivo específico. El maltrato laboral, como tercera figura, entonces, es generalizada, ya que no existe una distinción entre una víctima y otra, sino más bien la conducta es para todas las personas por igual. La acción es evidente, son acciones que no son encubiertas, que se realizan sin importar si existen testigos o no, ni el contexto ni el lugar. Y no existe un objetivo común que esté detrás, que ya no se relaciona con desgastar específicamente a una víctima como lo es el acoso laboral. La agresión acá es esporádica, cuando el maltratador o la maltratadora se encuentra de buen ánimo, no va a gritar ni insultar a nadie, luego el día siguiente puede tener un mal momento y va a denostar su malestar en violencia y humillación para otros testigos y personas que estén ahí. Y esto afecta a la dignidad de las personas, al igual que el acoso laboral, constituye una acción grave que degrada a la persona y quienes lo preceden, y debe ser tratado con la misma importancia y complejidad de las otras acciones de violencia. Algunos ejemplos de maltrato específico es gritar o insultar en reuniones o por teléfono a los trabajadores y a los colegas, realizar burlas en reuniones o enviar mensajes respecto a la apariencia, nacionalidad, pueblo originario, orientación sexual u otro, ridiculizar al equipo de trabajo en reuniones o ante otras personas, enviar mails ofensivos descalificando a los trabajadores, bloquear oportunidades para que el empleo no se logre o obtener un ascenso o mejoras en el trabajo. Acá es importante que reconozcamos que hay una diferencia entre el maltrato laboral y el acoso laboral. El maltrato laboral, la conducta es generalizada. En el acoso laboral, la conducta es selectiva, es dirigida hacia una persona. En el maltrato laboral, la acción es evidente porque hay testigos. Como la persona es maltratadora con toda la gente, va a haber muchos testigos. Y en el acoso laboral, la acción es silenciosa. Entonces, por eso es más compleja esta figura, porque usualmente los testigos no se dan cuenta del acoso que está sufriendo la víctima. Incluso muchos acosadores laborales pueden ser súper elocuentes, pueden ser seductores, pueden ser considerados grandes líderes o lideresas, pero ejercen el acoso laboral sobre una persona específica. En el maltrato laboral no existe un objetivo en común, en el acoso laboral sí. El objetivo es desgastar y que la víctima se vaya del lugar o el espacio laboral. En el maltrato laboral, la agresión es esporádica y en el acoso laboral es reiterado. La agresión es reiterada, extrañamente se detiene, usualmente se van agravando. Primero hay un incidente aislado, luego comienzan a ser más frecuentes y luego ya la persona ya no puede ni siquiera presentar resistencia ante la situación de acoso. ¿Ya? Antes de pasar al convenio 190 y ley Cari, me gustaría también mencionar que antes de una situación de acoso sexual, laboral o maltrato, hay 3 espacios en los cuales nosotros pudiésemos intervenir a tiempo. Primero, es muy importante el estilo de liderazgo que hay en las áreas. Está reconocido que las industrias o las organizaciones que son más jerárquicas, donde el cuestionamiento de la autoridad es imposible, hay más reportabilidad de acoso. Por lo tanto, todos los estilos de liderazgo que son más autoritarios presentan más reportabilidad de acoso en esos equipos de trabajo.
El segundo estilo de liderazgo, que también hay mucha reportabilidad de acoso laboral o sexual, es el laissez-faire, ese que es como tráiganme soluciones, no me traigan problemas, y que no intervienen los equipos de trabajo a tiempo, también hay mayor reportabilidad de acoso sexual o laboral. Y el segundo punto es la psicoeducación, que es lo que estamos tratando de hacer. Usualmente no hay que preguntar o entrenar solamente en erradicar la violencia, sino que ojalá siempre se explique cuáles son las conductas constitutivas de violencia, ya sea de acoso sexual, laboral o maltrato. Producto que cuando les preguntamos a las víctimas usualmente si han sufrido violencia o no, pueden decir que no, pero cuando uno describe cuáles son las conductas, los estudios dicen que se puede duplicar o triplicar la reportabilidad porque las reconocemos. O sea, si nosotros mismos naturalizamos las situaciones de acoso o violencia dentro de los lugares de trabajo, como están tan normalizadas, probablemente las naturalicemos, las normalicemos e incluso podemos nosotros mismos a veces ejecutarlas sin darnos cuenta que lo estamos replicando y reproduciendo, ¿ya? Por eso es importante que también lo enseñemos. ¿Por qué? Porque el grupo, también los equipos de trabajo y los grupos pueden hacer mucho antes de que esta situación se agrave. Muchas veces que hay situaciones de acoso sexual o laboral en las organizaciones graves, después todas las áreas dicen, ah, sí sabíamos, lo habíamos escuchado, la habíamos visto llorar, incluso en el caso también de las enfermeras en Viña del Mar, también muchos testigos después decían que sabían de esta situación, o en el ejército, en cualquier situación de abuso, después todos reconocen la situación, pero cuando ya ocurrió. Entonces, por eso es tan importante entrenar a los trabajadores en que tengan la capacidad o la autoridad de poder detener estas situaciones a tiempo y antes que escalen, ¿ya? Porque después es más compleja también abordarlas. Ahora, en relación al convenio 190, que es el convenio Trabajo sin Violencia de la OIT, busca eliminar la violencia y la discriminación contra todas las personas, pero específicamente contra la mujer. Se ha transformado en uno de los principales objetivos de los organismos internacionales y sanciona toda conducta que sea contraria a la dignidad de la persona. Este es un esfuerzo global por erradicar la injusticia y crear entornos más igualitarios y seguros que puedan tener el firme respaldo del convenio de la Organización Internacional para el Trabajo. Este convenio se aprobó en junio del 2019 y la aprobación de Chile coincidió con el 8 de marzo, el Día Internacional de la Trabajadora, pero va a entrar en vigor, como señalábamos, el 6 de julio del 2024, porque se da un plazo para que las organizaciones puedan tomar alguna ya de acciones de implementación. ¿Qué es lo que nos pide el convenio 190? Específicamente el convenio habla en un enfoque integral, que no solo se centra en las medidas de prevención y protección a las víctimas, sino también en la necesidad de proporcionar remedios efectivos como servicios de apoyo y mecanismos para la reparación de las víctimas que han sufrido violencia. El convenio 190, entonces, es el primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y el cual da una oportunidad para que el trabajo se dé de forma de igualdad de condiciones y sea un espacio sin violencia y sin acoso, dando un enfoque de género específico en las organizaciones. ¿Qué comprende o qué ámbitos de acción y alcance tiene? Primero, el maltrato físico y verbal en los lugares de trabajo, la erradicación de cualquier tipo de maltrato, abusos y acoso por medios virtuales, también la discriminación arbitraria, también habla de eliminar la brecha salarial en las organizaciones, que también en nuestro país es bastante amplia. Chile tiene una brecha salarial actual del 30%, y si ustedes pueden estudiar un posgrado, que espero que no sea su caso, puede aumentar hasta un 40% para las mujeres. Sin embargo, este convenio habla de la erradicación de la brecha. Hostigamientos que puedan ocurrir dentro del lugar de trabajo, amenazas y prácticas abusivas de riesgo, vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores e impedir acceso al derecho a la maternidad o la paternidad. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, el convenio exige que los Estados miembros adopten un enfoque inclusivo, integrado, que dé cuenta de consideraciones de género, o sea, lo que hablábamos, las desigualdades estructurales históricas que existen entre mujeres y hombres, para prevenir y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Este enfoque contempla entonces una acción preventiva que tiene que ver con la capacitación, en la sensibilización, donde las organizaciones tienen que demostrar la capacidad que tienen de esto, el control y el cumplimiento de las normas, las vías y recursos de reparación y orientación, formación, sensibilización, y tiene en cuenta a los terceros como víctimas y también como autores de estos actos.
¿Qué modificaciones son? Que, por ejemplo, antes si un cliente agredía, como hemos visto en algunas noticias, a una vendedora o una persona que atiende en un banco, la organización no intervenía tanto. Ahora seríamos responsables por no haber previsto esta situación de posible riesgo de la víctima y tenemos que poner todas las medidas de protección, ¿ya? También hay que realizar un seguimiento y controlar la aplicación de la legislación. El Estado debe garantizar esto, también debe garantizar el acceso a las vías de recurso y reparación, así como los mecanismos y procedimientos de notificación y solución de conflictos. Proteger la privacidad y confidencialidad de las personas implicadas, prever las sanciones, prever que la víctima tenga acceso efectivo a mecanismos de reclamación, asistencia, reparación y de solución de conflicto con enfoque de género. Cuando hablamos de enfoque de género en materias de acoso, de acuerdo a la pirámide que yo les mostré de violencia de género, tiene que ver en cómo todos los procedimientos o políticas que nosotros implementemos para poder dar cumplimiento al convenio 190 tienen que siempre considerar las desigualdades entre hombres y mujeres o cómo las distintas expresiones de violencia pueden estar relacionadas. Por lo tanto, eh, si una persona, por ejemplo, tiene previamente alguna situación de agresión sexual en su historia, probablemente el acto de sufrir una situación de acoso sexual no tenga el mismo impacto que en una persona que nunca lo ha tenido. Por eso, una de las principales condiciones para poder llevar a cabo esto es que ojalá tengan entrenamiento en enfoque de género las personas que investigan, considerando que no es posible que las mismas personas que investigan, por ejemplo, un robo o un área de compliance, si no están sensibilizadas en cómo hacer una intervención, primero de primer auxilio a la persona que haya sufrido la agresión, o después de reparación o de acompañamiento durante la denuncia, probablemente pueda revictimizar a la persona y las personas no terminan denunciando, sino que no confían en los sistemas de denuncia. Algo también que viene con el convenio 190 y que es muy importante es que por primera vez también no se considera solo a los trabajadores, sino que también puede ser una persona que fue desvinculada de la organización, o sea, aunque no tenga el contrato vigente, no pueden, yo no puedo ser víctima de violencia. También los pasantes, los postulantes. Antes recuerden que solamente los trabajadores teníamos derechos laborales cuando firmábamos el contrato laboral. Ahora con este convenio, si yo soy una postulante a un trabajo y me siento violentada durante el proceso de selección, también tengo derecho a la reparación o la investigación. Y también se incorporan por primera vez los voluntarios. Por ejemplo, todas las ONGs, todas las fundaciones que antes no tenían los procedimientos tan claros porque no eran legalmente organizaciones, como que no estaba esta figura del empleador y el empleado, hoy día sí, o sea, cualquier ONG y también una fundación son responsables del trato entre voluntarios y hacia los voluntarios. También es importante que el convenio 190 incorpora la violencia doméstica como una responsabilidad de las organizaciones, pero esto ya lo está haciendo la norma NH 3262 en el eje número 7, donde hablaba de que las organizaciones pueden prevenir también la violencia de género y están un poco obligadas o mandatadas bajo esta norma a hacer acciones de contención, derivación de las trabajadoras que puedan estar sufriendo violencia de género. También otra modificación del convenio 190 es que incorpora los trayectos, no solamente el lugar de trabajo, sino que también la exposición a violencia que yo puedo estar expuesta por ser trabajadora. Recordemos que hay algunos casos de trabajadoras que han sido asesinadas, agredidas sexualmente, porque entran a las 4 de la mañana y la organización, por ejemplo, no prevé que las mujeres corren un riesgo distinto que los hombres en la calle. Entonces también se incorporan los trayectos, también en este convenio se incorporan las zonas de descanso, esparcimientos y los alojamientos donde la organización me pueda derivar para cumplir mi trabajo. Entonces ya no basta solamente con el lugar de trabajo específico, sino que también tenemos que pensar en los lugares de descanso, trayectos y alojamientos que la organización me esté brindando. Esas son algunas implicancias del convenio 190. Ahora, la ley Karin, que también incorpora un fuerte enfoque de género, tiene algunas similitudes con el convenio 190 en cuanto atacan muy fuertemente la prevención y la reparación de víctimas y también el enfoque de género, pero también tienen distinciones y diferencias. Bueno, la ley Karin comienza en vigencia el 1 de agosto del 2024. Uno de los aspectos relevantes es que se modifica el Código del Trabajo y se entiende que estamos en la presencia de acoso laboral cuando exista agresión o hostigamiento, ya sea por parte del empleador, bastando
lo que mencionaba anteriormente, que esta expresión se manifieste una sola vez, ya no tiene que ser reiterado. Lo que anteriormente generaba tardanza en los procesos de denuncia y también como prueba de este. El objetivo de la ley Karen es fortalecer las medidas de prevención, investigación y sanción del acoso y la violencia laboral en los distintos espacios, tanto en el sector público, municipal, y establecer medidas concretas para garantizar entornos laborales seguros para las y los trabajadores. Establece también como obligación de las empresas y los órganos del Estado confeccionar un protocolo de prevención de acoso laboral y sexual y violencia, reforzando un enfoque preventivo que está ausente en la regulación. Actualmente nosotros teníamos como el reglamento interno, donde teníamos que poner el procedimiento en caso que la situación ya ocurría. Entonces lo importante de la ley Karen, que habla de los procedimientos y protocolos para la prevención. Además, instaura mejoras en los procedimientos de investigación de acoso laboral y violencia y establece las medidas referidas al resguardo y privacidad y la honra de todos los involucrados en los procedimientos de investigación. Usualmente pasa que la información se filtra, entonces ahí es que los trabajadores pierden la confianza en los procedimientos. La ley también obliga a informar sobre las medidas de sanción y derivadas de investigación en un plazo de 15 días. En caso que los hechos sean considerados delitos, el empleador debe enviar los antecedentes al Ministerio Público en un plazo de 48 horas. ¿Qué ocurría antes? Se supone que legalmente teníamos 30 días para la investigación e informar, pero sabemos que hay investigaciones que llevan 1 año, 6 meses, sobre todo en el sector público, y esto hace muy engorroso poder establecer las medidas de resguardo y protección de las víctimas. También las respectivas denuncias podrán hacerse directamente al mismo empleador ante la Inspección del Trabajo, las cuales tienen carácter de confidencialidad. También una modificación de la ley Karen es que antes solas las denuncias tenían que ser por escrito. Hoy día pueden ser de forma verbal o escrita, porque también a veces ya escribir para las personas o tomar la decisión de escribir la denuncia significaba una baja en las denuncias que ya no se atrevían a dejarlo por escrito. ¿Qué empresas se ven afectadas con la ley Karen? Bueno, se modifica el reglamento interno obligatorio para las empresas de 10 o más trabajadores, incluyendo nuevas conductas de acoso laboral, sexual y violencia, para aquellas con menos de 10 colaboradores que no están obligadas a elaborar el reglamento interno. Se debe informar a los trabajadores al momento de la suscripción del contrato de trabajo sobre los procedimientos de investigación, sanción que se aplica a dichas conductas. En todo caso, las empresas independientes del tamaño y con el respaldo de organismos mencionados deben poner a disposición los protocolos de prevención. Esto es relevante porque antes las empresas con menos de 10 trabajadores, como no están obligados a tener el reglamento interno, no tenían procedimientos ni de prevención ni de investigación, y esto en realidad va a dejar que ninguna empresa quede fuera del sistema. Voy a dejar de compartir para que ya compartamos algunas preguntas, pero principalmente señalar que ambos convenios 190 y ley Karen vienen a trabajar la erradicación de la violencia en los lugares de trabajo con un fuerte enfoque de género. Tener enfoque de género, como habíamos dicho, es tener consideración que mujeres y hombres no tienen las mismas oportunidades laborales o también la misma experiencia de violencia durante la vida. Por lo tanto, niñas y mujeres han sido mucho más expuestas a violencia, y durante los procesos de investigación tendríamos que tener personal capacitado con enfoque de género, o sea, ya no el mismo tipo de compliance el que va a investigar la situación de acoso. Segundo, trabajar fuertemente en la prevención. Tercero, tener espacios de reparación para las víctimas, o sea, qué vamos a ofrecer a las víctimas en reparación si la situación ocurre. Y modificación en cuanto a la cantidad de veces que puede ser puesta la denuncia. Recordemos que todo esto es producto de que hay barreras para la denuncia actualmente que hacen ineficaces e ineficientes los procedimientos. O sea, primero tenemos que preguntarnos si el procedimiento de nuestra organización existe. Ya, primero que exista. Segundo, si es legible, si es entendible, si las personas cuando lo leen, sobre todo las condiciones y sintomatología que hablábamos que sufren estas personas cuando estamos sufriendo una situación de acoso, lo logro entender. Muchas denuncias son descalificadas porque no cumplieron con parte del procedimiento. Y 3, si son accesibles. A veces están como en 20 clics del internet, no los encontramos en cualquier parte, están en la intranet, nadie sabe dónde están, son como un misterio. Entonces, ahí en acceso, si son entendibles o no. Y lo cuarto, si son confiables. Si las personas confían en los canales de denuncia o no confían, que lo más cierto es que no confían. La mayoría de las personas en Chile le dice el fono renuncia al fono denuncia, porque dicen que llaman y los despiden. Entonces, ahí pensar si mi sistema es confiable.
Y creo que, solo para finalizar, el cuarto punto relevante acá es que por primera vez hay participación de los trabajadores. El convenio 190 habla de la posibilidad de un equipo como un cuerpo paritario, como el comité paritario, donde van a trabajar activamente de forma tripartita con los sindicatos, la organización, los gerentes, la jefatura, pero también hay representatividad también de los trabajadores y las trabajadoras en la prevención. Eso también es importante porque antes solamente lo veía la institucionalidad, hoy día es tripartita la posibilidad de que sindicatos, trabajadores y empleadores trabajen en la prevención de violencia. Eso. Así que atiendo consultas. No sé si tienen Muchas gracias, comentarios. Carla. Tenemos dos Ujú. preguntas ahí, dos manos. Hay otras preguntas en el chat. Así es que, bueno, Sandy y luego Mighty. Hola, buenas tardes. Oye, Bueno, muchísimas gracias por la instancia. Me parece súper entretenido y productivo poder conversar de estos temas abiertamente. Yo tengo dos consultas bien puntuales. Lo primero es saber si en función a esto de cómo se lleva el proceso de investigación y de acompañamiento cuando hay una denuncia, eh, ¿se puede externalizar el proceso o contar con un asesor a lo mejor o con un equipo externo que ayude a la organización o tiene que ser necesariamente personas propias de la empresa? Porque no todas las organizaciones cuentan con equipos a lo mejor de recursos humanos o con otro nombre, ¿cierto? Que a lo mejor están capacitados para poder llevar el proceso, porque por formación, por interés, por foco. Y lo segundo es si la actualización de la ley Karin implica mayores sanciones para los acosadores o el empleador. Lo digo por experiencia propia, mi madre lamentablemente lleva 2 años, 3, 4, no, más ya, en una situación súper compleja respecto del maltrato, que esto está demostrado, está en la Corte de Apelaciones, que todavía se sigue manteniendo. Sin embargo, sus acosadores no han pagado nada, está más que demostrado, y lo único que han hecho han sido pagar ciertas multas dentro de lo que han querido, pero las personas que han ejercido el maltrato hoy día dentro de la organización no tienen ninguna consecuencia. Entonces yo no sé hoy día con esta modificación qué es lo que ocurre con eso, porque mientras a alguien no se le sancione de manera directa, porque es a la organización, en el fondo es al root empresa, al que le lleva la sanción, pero no al maltratador. No sé si hay alguna actualización respecto de eso hoy en día. sí, mira, Sandy, ahí hay dos desafíos. Primero, la externalización sí es posible, porque la ley y el convenio hablan de cómo vas a asegurar que las personas especialistas puedan orientar, derivar, pero sí lo que tienes que tener incorporado dentro de tu equipo de trabajo como institucionalidad es esto del comité paritario y los riesgos psicosociales. También se va a considerar como un riesgo físico, como un riesgo psicosocial dentro de listas, como incluso herramienta para que tú monitorees y vayan tomando prevención en relación a los riesgos que actualmente tienen en estas dimensiones. ¿Ya? Ahora entendemos que las preguntas de listas son poquititas, pero que de alguna forma pueden dar orientación y obligan a las organizaciones a monitorear en la prevención. También en la prevención, como decía anteriormente, van a obligar a que exista este ente tripartito, como sindicatos, trabajadores y trabajadoras tomando más acción. Ahora, siendo transparentes y conociendo nuestro país en términos de relaciones de poder, cómo se utilizan dentro de la organización, sabemos que eso también va a ser un desafío, ver cómo lo logramos que sea una implementación adecuada. Por lo menos lo que yo he visto en distintas industrias y además he estado trabajando con el Ministerio del Trabajo en algunas mesas de prevención y cómo se va a implementar el convenio y la ley Karen, creo que por lo menos hoy día hay más voluntad en las organizaciones en abrir estas temáticas como que son un problema actualmente. Y claro, el desafío siempre va a ser la fiscalización, porque uno de los problemas que tenemos actualmente es lo que tú señalas. Muy pocas personas son despedidas y desvinculadas por acoso laboral o acoso sexual, menos del 2%, ¿ya? La gente lo que hace es tener el despido por necesidad de la empresa, que finalmente por lo menos no me meten problemas como organización o un poco me salgo de una contrademanda. Pero el problema de esto es que no tenemos ningún registro central de acosadores, que es lo que nosotros necesitaríamos de alguna forma, como ver cuánta reportabilidad tenemos, pero sí se puede externalizar, sobre todo por esto del enfoque de género, que hoy hay que tener especialistas con enfoque de género, por lo menos para la reparación y para el acompañamiento, para la no revictimización. Pero claro, el desafío está ahí. Yo creo, Sandy, que siempre vamos a estar un poco en riesgo de cómo esto se implementa en los trabajos, en fiscalización y también en qué tan real sea el poder que tengan los trabajadores y trabajadoras de intervención dentro de estos temas.
Perfecto, muchas gracias. Maite, Ya, mi pregunta, o sea, me pareció entender de que ahora los procesos de investigación obligatoriamente tenían que considerar un especialista como tal, ¿sí? No, En no realidad, especialista como tal, pero sí debes tener enfoque de género. Entonces, es por ende que casi todos están teniendo personas con algún grado de especialización en enfoque de género, porque tener enfoque de género es considerar las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Puede que algunos lo hagan de forma autodidacta, pero la mayoría de las personas en general lo están considerando como tener cierta formación, por lo menos en investigaciones, y qué consideraciones en relación a la revictimización deberías tener. Porque lo que ocurre actualmente es que lo que explicaba, por ejemplo, los mismos abogados que investigan compliance son los que investigan el acoso sexual, por ejemplo. Entonces ahí se cometen errores como preguntar cómo andaba vestida, qué te hiciste tú, para qué le... O sea, todas esas acciones son que por lo menos las organizaciones se están entrenando en cómo llevar una entrevista a una víctima de acoso sexual o violencia o agresión sin reparar. ¿Ya? Está en silencio, parece. Jorge. ahí está. No, quería Maite decir que, tenía- Maite sigue, sí, perdona. Disculpa, Maite. no, que bajando un poco, yo trabajo en una organización pública, estatal, entonces me ha tocado ver un par de investigaciones como sumarias relativas a asuntos de acoso laboral y acoso sexual. Entonces, a lo menos lo que yo he podido ver es que nunca ha existido, por ejemplo, un peritaje psicológico, ni a la víctima, ni en este caso como al victimario. Entonces pensé que se linkeaba con lo que decía y que en el fondo la ley de alguna forma lo exigía como tal ahora, como un peritaje como tal para ver que finalmente son investigaciones que muchas veces quedan en nada o no se logra comprobar o se determinó que habían conductas de riesgo, pero no había acoso como tal constituido, que se diluyen un poco. Es que de alguna Eso. forma hoy día sí hay una obligación, Maite, en esto que tienes 15 días para investigar y tienes que mantener informada a la persona, a la víctima. Por lo tanto, yo creo que al disminuir los días, porque antes era un año, no sé, por lo menos ahora en 15 días, si se constituye que es delito o no, tú ya puedes apelar. Y ahí legalmente sí hay una figura en la cual tú podrías apelar estando en la misma condición para apelar a esta situación si a ti no te parece que no constituye delito, por ejemplo. Gracias. Y ahí sí van a estar informes de peritaje. Gracias, Maite. Jorge. Hola, hola, buenas. Carola, una consulta específica. No me quedó claro si esto sería una nueva función del comité paritario dentro de sus obligaciones ya No, estandarizadas o se crea una figura similar al comité paritario. sí. Disculpa, ahí no expresé bien la idea. Se crea una figura similar al comité paritario, porque tiene que haber un grupo de trabajadores y trabajadoras que trabajen activamente en la prevención de los riesgos psicosociales que vayan monitoreando. Pero la diferencia es que por primera vez los trabajadores y los sindicatos van a tener que estar en estas mesas de conversación de prevención como plan anual, ¿no? Como que antes, por ejemplo, si uno hace un plan de necesidades de capacitación, había un comité para esto. Bueno, hoy día en prevención de acoso sexual y violencia en el mundo del trabajo tiene que estar representatividad trabajadores, sindicatos y empleadores. O sea, el plan se trabaja de forma tripartita según el convenio 190. Una consulta que una recomendación tuya. ¿Eso debería depender más de una área de prevención o de un área de recursos humanos? Y si es de recursos humanos, ¿nos recomienda mezclar un poco con el nuevo personal que está haciendo como los gestores de inclusión o mejor aguas separadas? Mi experiencia, yo trabajo, como les decía, haciendo intervención en organización, creo que lo más óptimo es áreas holísticas, que sea bien representativo de distintas áreas, porque mientras más multidisciplinarios son los equipos de trabajo, yo creo que podemos levantar distintos riesgos psicosociales o distintas prevenciones que siempre es más óptimo mirarlo. O sea, creo que el área de prevención es experta en manejo de seguridad basada en la conducta, por lo tanto son muy buenos para levantar mallas con levantando los riesgos psicosociales que puedan estar presentes. Me imagino que el área de inclusión o diversidad tiene algunos expertos en género o más sensibilización al respecto.
Y por otro lado, el área legal también es relevante que esté presente un poco para ver cómo se manejan estos temas. O sea, yo diría lo más multidisciplinario posible para poder dar representatividad y soluciones a esta brecha. Muchas Carla, gracias. hay varias preguntas, voy a juntar tres que son de las últimas y si después quieren, por favor, las personas que hicieron antes que pregunten. Una dice de Jorge, ¿existen recursos destinados a la implementación de la ley Carín y o convenio 190, considerando que actualmente lo que prima es el enfoque reactivo y no el preventivo? Hay otra que es más específica, dice, se define un mínimo de participantes del comité. Y por último, que quizás podría ayudar a ilustrar algunas cosas, podrían dar algunos ejemplos de acciones de prevención. Ya. El primero no hay recursos, se supone que la empresa son los que tienen que asumir estos gastos y estos costos de forma preventiva. También pensando que a veces por estos casos, si se manejan mal, puedes llegar a gastar $100.000 y de eso hay mucha investigación que ustedes pueden buscar. Creo que para las organizaciones hoy día es interesante monitorear esto de forma preventiva. Recuerden que cuando hay una situación de acoso sexual o laboral o maltrato, afecta al clima, no es solamente la situación del víctima y victimario, usualmente los equipos se polarizan, los que están a favor de la víctima, los que están a favor del victimario. Hay implicancias de riesgos psicosociales también cuando una persona está con la sintomatología que acabamos de presentar. Me imagino que no está trabajando 100% con sus capacidades dentro del espacio laboral. Y también hoy día, que lamentable decirlo así, pero también hoy día la reputación empresarial con estos casos, después de una situación grave, puede también verse afectada. Entonces, los recursos son de las organizaciones. La segunda, ¿cuál era, Matías? Me perdí, perdón. Y voy a... Se define un mínimo de participantes del comité y la tercera podrían dar algunos ejemplos de acciones de prevención. No tengo claridad del mínimo de trabajadores que tienen que ser representantes, pero entiendo que van a ser, el Estado está trabajando en 2 guías para dar orientación a las organizaciones, tanto en la ley Carim y el convenio 190 para la implementación. Van a hacer un protocolo para que más o menos mantengamos todo el mismo estándar en vista de lo que ustedes mismos dicen. Hay organizaciones que probablemente tengan muchos recursos y puedan tener mucha intervención y hay otras que no tanto. Entonces están trabajando protocolos de transversalización de alguna manera para que tengamos un estándar mínimo cuando queda todo tan abierto en generalidades. Creo que tiene que ver con la representatividad de cierto número de trabajadores similar al comité paritario, como lo hablaban anteriormente, pero no sé, no hay un número mínimo, o por lo menos yo no lo manejo hasta el momento, que sin duda que si quieren los que están acá presentes, después les puedo hacer llegar información de algunas cosas que queden pendientes. Y la última, ¿cuál era? Si puedes dar algunos ejemplos de acciones de prevención Ah, que podría realizar este comité o la organización misma. bueno, yo tengo varias acciones de intervención en distintas experiencias que hemos tenido en organizaciones públicas y privadas. Creo que una es entrenamiento en 3 niveles. Primero, hay que entrenar a todos y todas las trabajadoras en lo básico, que por lo menos todos sepamos qué es y qué no es acoso. Podemos diferenciar. Creo que eso es súper relevante, la sensibilización. Segundo paso es que las líneas de investigación, ya sean los abogados, los de compliance o las áreas de prevención de riesgo, tengan un mínimo de horas de entrenamiento en esto mismo, en qué es enfoque de género, cómo se trabaja con una víctima, cuáles son los primeros auxilios que se le pueden prestar a una víctima que ha sufrido una agresión sexual o algún grado de violencia intrafamiliar. Eh, y tercero, es el monitoreo de los procedimientos de investigación. Creo que pocas empresas aprenden de la historia. Entonces, como que ocurre un caso y después todos nos movemos, después se olvida, después ocurre otro caso y todos vamos a ver. Entonces, yo creo, y así lo he hecho en las investigaciones que hago en las organizaciones y en las distintas industrias, que la pirámide que mostraba anteriormente de violencia de género se cumple en las organizaciones. O sea, donde más reportabilidad tengo de ciertos incidentes cada cierto tiempo, más chistes sexistas, más bromas sexistas, en ese espacio cada cierto tiempo se presenta una situación grave, ¿ya? Tenemos que pensar que esto es conducta. Entonces, si vamos como subiendo la barrera, así como ya hace un chiste, otro incidente, creo que ahí hay que tener ojo. También las desigualdades de poder. Por ejemplo, es inusual, no es poco probable, pero es inusual que una gerenta, una ejecutiva sufra una situación de acoso en un lugar.
pero usualmente la mayor reportabilidad las tiene el personal de aseo, el personal de apoyo, las personas que trabajan hasta tarde, que tienen más vulneración de derechos dentro de la organización, que incluso dependen más. En mis investigaciones también académicas que he realizado en minería y en el sector portuario, las mujeres solteras, viudas y separadas, el 98% sufre acoso sexual, versus el 45% de las mujeres que tienen pareja. Entonces, hay situaciones de interseccionalidad que nos van dejando más vulnerables a las mujeres y creo que ahí es importante. Prácticas positivas que hemos hecho, actualmente en una industria minera pusimos centros de género, en una faena minera pusimos centros de género con enfoque de género en la faena. Por un lado hay un elemento disuasivo, están atendiendo 24/7, orientando, conteniendo y derivando. Por otro lado, capacitar a 30.000 personas era la única forma de hacerlo. Y también especialistas. Todos los profesionales son especialistas en atención de género, ¿ya? La revisión de los protocolos, las matrices de riesgo, y también hacer diagnósticos cotidianamente para preguntar un poco de forma anónima cómo va el sistema. Ahora, yo creo que una buena idea también es externalizar, ya que es muy difícil que la propia institucionalidad que me lesionó me dé confianza para investigar, ¿ya? O sea, es un desafío que tenemos presente en el país. Es como si actualmente yo me quebrara el pie y fuera a la organización a preguntar que me dijeran si me lo quebré en la organización o me lo quebré afuera. O sea, por algo hoy día tenemos una mutualidad, que son expertos en ver qué ocurrió, ¿no? Hoy día está pasando eso en acoso. Pero mientras sea así, contar con apoyo externo de personas que estén más calificadas para ser perito, investigar de manera más parcial, creo que siempre da más confianza a los sistemas. Carla, tenemos varias preguntas en el chat. Daniela también levantó la mano, pero vamos a responder las preguntas. Te voy a hacer las preguntas que... Hay una que dice, por favor, frente al enfoque de autodespido. A ver, ¿algún comentario, por favor, frente al enfoque de autodespido? Frente al acoso laboral, ¿es necesario demostrar hechos? ¿Qué eventos son legítimos frente a este evento? Ujú. Bueno, como se modificó lo que era acoso, antes era reiterado, hoy día es una vez, la figura del autodespido siempre es una posibilidad si la organización no ha tomado las medidas de resguardo que sean necesarias. Ahora, siempre uno debe hacer la denuncia interna, siempre, porque como pasos es como hazlo de forma interna, después nos vamos a la dirección del trabajo y si ya yo no quedo satisfecha con ninguna de las dos instancias, puedo ir al ámbito judicial. Entonces, creo que es la misma medida, que se compruebe que la situación ocurrió, sobre todo si es acoso laboral, y la figura del autodespido es que bajo los derechos fundamentales yo me puedo autodespedir, o sea, solicitar mi finiquito a través de la Dirección del Trabajo con indemnización por años de servicio si se comprueba la figura del acoso. ¿Ya? Otra pregunta, en caso de que el resultado de la investigación determine que el acusado de acoso laboral o sexual es culpable, ¿se le debe desvincular? Sí, se le debe desvincular y siempre se desvincula en caso de acoso sexual sin indemnización por años de servicio. Se desvincula en el momento por esa causal, pero como señalaba anteriormente, esta es una de las figuras más complejas que tenemos, como que las personas que han sido desvinculadas con la causal de acoso sexual o laboral no alcanzan ni el 2% de los despidos y creemos que no es porque no ocurra, sino que ocupan la figura de necesidades de la empresa. Pero sí se le desvincular. Si se comprueba el acoso, se debe desvincular. Ya. Otra más dice, si pudieras orientar en el siguiente caso, si las conductas del denunciado no son tipificables legalmente como acoso laboral, sin embargo las personas afectadas manifiestan los efectos del acoso laboral, ¿cuál sería tu sugerencia al respecto? Es un caso real. Ujú. Yo creo que partir de la base que quizás seamos autocríticos en que en espacios de mayor riesgo, por ejemplo como el estrés, las descripciones o las funciones poco definidas, donde el estilo de liderazgo quizás no es el adecuado, probablemente haya más reportabilidad. A mí en mi experiencia lo que me suele ocurrir es que piden coaching para personas que estén en esta situación, ¿ya? Se les da oportunidades de mejora. Y también otra figura que es importante, que yo la manejaría también, es la figura de la queja. Porque a veces las organizaciones es como o denuncia o nada, ¿ya?
Y muchas universidades en España y en otros espacios laborales ocupan la figura de la queja, que es que una persona pueda poner una queja anónima, una queja, por ejemplo, que digan, oye, no sé, la Carla Rojas dijo un comentario racista o sexista en la clase, y yo no sé quién lo dijo, pero alguien dice eso de mí. Entonces viene la jefatura y me dice, mira, llegó este comentario, no sabemos si es o no, pero lo avisamos porque así se controla el ambiente. Cuando la figura de queja, que pueda ser anónima y que la persona reciba esta queja, pero sin saber las personas, da esa situación de control del ambiente. El coaching también es una muy buena herramienta para modificar conductas, sobre todo si no está todavía en el aspecto legal. O sea, claramente yo no le haría coaching a una persona que está con sanciones más elevadas, pero si son comentarios inadecuados o formas que podrían modificarse, yo creo que el coaching es buena herramienta. A nosotros nos suelen solicitar esa figura como ultimátum casi, como ya cuando hay queja y nos mandan un gerente para ver si hay posibilidades de modificación de conducta, que usualmente las hay. Con los cambios generacionales la gente no entiende lo mismo frente a la forma de funcionar, pero yo creo que esos son algunos buenos ejemplos de cosas que se pueden hacer. Y también harta intervención en prevención. Yo creo que cuando sensibilizamos constantemente, la cultura se puede cambiar. O sea, pensemos en la seguridad nomás. Antes, en industrias como la minería, por ejemplo, la seguridad era pésima. Después de todo el cambio conductual de la seguridad, que es relevante, se refuerza el entrenamiento y es poco probable que las personas hagan acciones inseguras abiertamente. Hay una pregunta que la voy a responder yo porque dice el magíster tiene cursos sobre género, ¿te prepara como experto en estas materias? Bueno, lo puedes responder tú, Carla. La Carla es profesora del magíster y hace un curso sobre gestión de la diversidad cultural, ¿o no? ¿Así se llama el curso? Sí, sí, tenemos el Eh, curso que es la diversidad cultural. y Daniela tenía la mano levantada. Eh, Daniela, por Sí, favor. acá estoy. Hola, buenas tardes. Gracias, Carla, por la exposición y preguntarte un poquito de contexto por qué levanté la mano. Yo puse una denuncia por acoso sexual en septiembre del año pasado y recién ahora, hace 2 semanas, me tomaron la declaración, la inspección del trabajo. Entonces, una de las cosas que me dijo la inspectora y me llamó mucho la atención y es lo que yo te quiero preguntar es, me dice, mira, tu relato, cuando yo notifiqué a mi empleador, me dice, tu relato se circunscribió solamente a un hecho puntual de una fecha. Pero en ese correo yo di otros antecedentes de otras fechas anteriores. Entonces, ella lo que me dice es que la inspección se remite a investigar solamente ese hecho puntual y no puede tomar esos otros antecedentes que yo di. Entonces, ¿a qué va mi pregunta? Dentro de todo esto de lo que tú expusiste de la ley Karim, la idea es orientar también a las mujeres de cómo deben hacer la denuncia, cómo debe ser como la exposición de los hechos de manera de que se averigüe, se investigue en su totalidad y no un hecho puntual que en realidad lo hice yo en base totalmente de desconocimiento. Eso. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Daniela. Y sí, la ley Karim lo que obligan estos protocolos que las empresas tienen que tener no es solamente como el reglamento interno que te decía dónde tienes que ir a denunciar, sino que tiene que mostrarte el procedimiento por el cual tú vas a pasar, paso a paso. Y tienen que además capacitar a todos los trabajadores y trabajadoras en esto. Como está guardado en la intranet en 20 pasos, sino que yo tengo que elaborar el procedimiento y el protocolo y entrenar a los trabajadores y trabajadoras para que sepan por qué procedimiento van a pasar. Y ahí tienen que mencionar cuáles son las pruebas, cuáles son los casos que tienes que adjuntar, qué plazos vas a tener y todo eso. Ahora, yo creo, Daniela, que uno de los grandes desafíos es lo que tú señalas. Cuando las personas están sufriendo la situación, es probable que cometan errores durante el procedimiento de denuncia. Y siempre igual se puede apelar. O sea, no sé si en la dirección del trabajo, pero hay abogadas con enfoque de género, hay abogadas que son más expertas en relaciones laborales y te pueden dar orientación en cómo apelar a esta resolución. Claro, lamentablemente estás en una fecha que quizás no alcanza un poco en cuanto a los hechos a la ley Cari. De hecho, hay varios casos que están quedando fuera, pero por lo menos si logras apelar, yo he visto casos que se pueden modificar las resoluciones si apelas bien, entendiendo específicamente que con la sintomatología que mencionamos probablemente tú no hayas estado bien atenta a cómo poner la denuncia. Exacto. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Tenemos otra pregunta. Ejemplos de reparación
Esa es una pregunta, si es que puedes dar, y te voy a ligar al tiro otra. Dice, si me hostiga un compañero que es mi par, durante la investigación la empresa debe tomar medidas, por ejemplo, cambiarme de lugar físico u otro. Ya, sí. Medidas de reparación, siempre primero tenemos que pensar con enfoque de género que vamos a creer a la víctima, ¿ya? Desde el día uno. Desde el día uno se le crea a la víctima. Independiente que después la situación de investigación, ya sea penal, legal, etcétera, diga lo contrario, ¿no? Pero tener reparación es que desde el día uno yo voy a creer a la víctima, porque si no, desde ahí comienzo a revictimizar y no reparar, ¿ya? Segundo, el acompañamiento y reparar, muchas veces con enfoque de género, tiene que ver en ser capaces de escuchar a la víctima, porque a veces la gente piensa, no, terapia psicológica, reparación de obligación de coaching. Yo creo que en reparación lo más importante, y sobre todo en los casos que nosotros llevamos de reparación, es ofrecer las opciones a la víctima, que usualmente tienen que ver con asesoría legal o orientación psicológica y apoyo, eh, pero también siempre que ella sea capaz de decidir lo que requiere. Y en ese sentido, si quiere volver o no al lugar de trabajo, si quiere ser modificada de área o de lugar, si quiere, necesita algún apoyo psicológico, cómo vamos a financiar eso, que ella lo pueda elegir. O sea, que siempre la reparación sea dentro del margen que la organización pueda, pero ofreciendo todos los apoyos que para ella puedan ser significativos. Y va muy relacionado con la pregunta siguiente, que claro, que durante el proceso de investigación tienen que asegurarme protección psicológica y física, por lo tanto también la separación de los espacios laborales es importante, e incluso preguntarle a la persona, porque a veces no se puede, ¿no? Porque la empresa es pequeña, no sé, puede ir a trabajar a el domicilio. Es importante entender que si yo quiero trabajar en reparación, ojalá que las consecuencias no lo sufra la víctima. O sea, no por separar espacios, la víctima se va a ir para la casa y el acosador va a quedar trabajando en la organización, porque ahí damos malas señales de revictimización. Por lo tanto, siempre hay que considerar la desigualdad de poder, cuidar y proteger a la víctima, reparar va desde el día uno, como les decía, creerle, también preguntar si ella siente temor a tener alguna consecuencia más negativa. Lamentablemente tenemos casos como el de Norma Vázquez de Carabinero, que ella denunció una situación de acoso sexual y después la asesinaron. Entonces, creerle siempre a la víctima cuando ella diga que tiene temor o que necesita más protección. Y ahí va la reparación, ¿ya? Después, posterior a esto, si la víctima quiere cambiarse de espacio laboral porque le afecta, bueno, parte de la reparación es poder hacer lo que esté a nuestro alcance para que ella se sienta mejor. Tenemos otras dos preguntas. Dice, ¿qué camino recomiendas seguir cuando hay una denuncia de maltrato falsa con ánimo de perjudicar sector público? Y otra que dice, si la víctima es un hombre, también corre lo mencionado que, comillas, desde el día uno se le crea a la víctima. No, al hombre no les creemos. No, sí, 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 hay que creerle siempre a hombres y mujeres, obviamente, si son víctimas, ¿no? Pero lo que decía como enfoque de género principalmente tiene que ver con la violencia que viene previamente de niñas y mujeres, ¿no? Si sabemos que 3 de cada 5 mujeres han sufrido alguna situación de violencia sexual, probablemente cueste mucho entender que no le creamos. Y en esos pasos a veces hay situaciones más graves. En el caso del hombre es lo mismo, creerle siempre al trabajador para no revictimizarlo durante el proceso. Creo que es siempre importante el acompañamiento. Ya después veremos, como dicen acá, bueno, se ve que es falso, se ve que fue real. Lo dice eso la dirección del trabajo, lo dirán las personas que investigan o en el área penal, pero nosotros creemos las víctimas desde el momento que sufren la situación. ¿Qué recomiendo cuando la denuncia es falsa? Bueno, lo dice la ley 20.005, que fue modificada en el año 2005, ¿no? Que si la denuncia es falsa, podría ser el despido del trabajador o trabajadora, sin indemnización por años de servicio. Pero también, quizás si nos tasa esa posibilidad, intervenir en el área de trabajo, de entender de dónde salió esto, porque también la denuncia falsa tiene como fin último denostar a la persona, dañar su imagen pública, pero hay que tener, como decía, harto cuidado porque es distinto a la denuncia falsa a que no se hayan comprobado los hechos.
que yo creo que ahí también hay una definición importante, ¿ya? A veces las mujeres o las personas víctimas no logran reunir la evidencia, pero eso no quiere decir que sea falsa, a menos que, como sale acá, que hayan descubierto que es falsa, y ahí obviamente bajo la ley 20.005 puede ser despedida la persona por la acción con discernimiento de perjudicar a otra. Ujú. Bueno, no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quisiera plantear algo, pero bueno, ha sido una presentación intensa. Respondí una gran cantidad de preguntas, Carla, así que te agradecemos a nombre del Magíster en tu rol de docente y además de colaboradora siempre con el programa. Y obviamente esto que decíamos antes de que tú eres docente, has trabajado hace muchos años en este tema desde el Observatorio de Gestión de Personas del Departamento de Administración y en el Magíster. Así es que muchas gracias por tu presentación, por las respuestas y no sé, dejo ahora a Leonardo. No sé si Leonardo tienes información Sí, muchas que... gracias, profesor, por el pase y también agradecer a Carla. No sé si querías decir algo, Carla, antes. Sí, muy breve, para los que están acá y quieran postular al magíster. No, no sé si como expertos en género, pero por lo menos yo puedo asegurar que en 2 o 3 cátedras todos los profesores tienen enfoque de género o tratan de problematizar las situaciones actuales con enfoque de género. Desde mi cátedra de gestión de la diversidad cultural sí revisamos casos reales, pasamos la investigación para que todos puedan un poco mejorar sus protocolos, sus procedimientos y ver cómo va a ser la implementación de esto. Tenemos varias clases también para hacerlo y un trabajo final con un diagnóstico que creo que también les puede ayudar a diagnosticar sus organizaciones. Ya, eso por mi parte. Dejarle a todos invitados e invitadas a que se sumen. Sí, solo recordarles que, bueno, esta charla está siendo grabada y a partir de mañana la vamos a compartir a cada uno de ustedes mediante sus correos electrónicos, que obviamente ya los tenemos en nuestra base de datos. Y también recordarles que, bueno, que esta charla fue auspiciada por el programa de Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional, que tiene ahora 2 ingresos este año, que tiene el primer ingreso ahora en mayo, el 5 de mayo, y el otro sería el 8 de agosto. Los procesos de inscripción están abiertos y si desean más información, detalles de financiamiento, de fechas claves para reunir la documentación o qué tipo de documentación, o si tienen alguna duda específica y quisieran hablar con nuestro director académico, todo eso lo van a poder canalizar a través de correo electrónico o también vía WhatsApp. Solo eso. Bueno, muchas gracias Leonardo, muchísimas gracias Carla por todo el trabajo y muchas gracias a todos y todas por su asistencia. Ojalá nos volvamos a ver pronto. Estamos siempre haciendo actividades de este tipo, así es que les vaya a todos muy bien y que tengan una muy buena jornada de lo que resta. Muchas gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, gracias. Muchas gracias por la instancia. Que estén bien, chao. Chao, chao, Chao. gracias. Muchas gracias. Chao, muchas gracias, excelente el curso.